El día comienza. Y tu radio te esperó toda la noche. Estamos listos. Estamos listos para acompañarte todo el día. Para contarte lo que pasó. Lo que pasa. Y lo que viene. Somos la radio que te habla. Y te acompaña en tu frecuencia. 104.9 Pinamar. Somos FM Oz. No te No muevas. te muevas de aquí. Nos quedamos con vos. Bienvenidos a la mañana de Radio Oz. Pinamar 104.9. Bienvenidos a Desayunate, 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 Desayunate con las noticias. Con Ángel Visallo. Bueno, pero muy buenos días, Pinamar, amigas, amigos. Buen lunes para todos. Aquí estamos, comenzando Desayunate con las noticias. Vos ya sabés, este es el programa periodístico de la mañana de Radio Oz. Este acercamiento que te proponemos cada día para compartir las siguientes 2 horas, compartiendo, buena música, boletines informativos y todo lo que necesitas saber para estar bien informado, informada. En la conducción, como siempre, Ángel Visallo, en una nueva etapa, acompañado con mi queridísimo amigo Olivier Deville. Buen día, Oli, ¿cómo te va? Buen día, Angelito, ¿cómo te va? Fresca la mañana. Hay que ser macho para venir a hacer radio. Está fresquito. Y acá tenés calefa, está bueno. Sí. Yo ya la era si no tenía calefa. Mira. Y ventanal grande, eso era malo. Pero bueno, aquí estamos, nos buscas en redes, mira, te cuento, en Twitter la dirección es @Radio Pinamar, en Facebook simplemente Radio Pinamar. Vos estás en la compu, nos querés sintonizar a través de allí, bueno, nos puedes ver también a través de www.radio.fm o como alternativa en www.elcarterodepinamar.com. Eso sabés que a través de estas 2 variantes, Radio Oz está para todo el mundo. Transmitimos desde nuestros estudios situados aquí en Marco Polo y Jason Pinamar. Vos podés participar opinando en el programa, enviando mensajitos vía WhatsApp al 2267 43 94 93. Te reitero, mira, 2267 43 94 93. Te cuento que estamos saliendo en duplex con los amigos de Energy Pinamar 99.1, la Folklore Pinamar, la Tango Pinamar 88.3, la 100.9 de General Madariaga y junto a todos ellos la 93.7 Radio Cadena Sol. Alternativas para escucharnos y ver lo que se viene. ¿Qué se viene? Bueno, mira, hoy como entrevistas tenemos la visita aquí en los estudios de Radio Oz de Martín Porretti. Martín Porretti, que está con el espacio Desarrollemos Pinamar y es precandidato a concejal por el Frente de Todos Pinamar. Con él vamos a estar dialogando de la realidad política de Pinamar, las propuestas que tiene, cómo ve el partido, cómo ve la situación general aquí en la política pinamarense. La mañana sí, fresquita, 4 grados 8 décimas la actual temperatura en la ciudad de Pinamar, la humedad 85%, la térmica 1 grado 9 décimas. Los vientos soplan del oeste a razón de 13 kilómetros en la hora y ahí estamos, se siente el frío. Bueno, fenómeno, Nos cuesta ver un poco con el tema de la iluminación que entra justamente por este ventanal tan amplio, con esta vista privilegiada que tenemos de la plaza esta, la plaza Primera Junta es esta, ¿no? Sí. La plaza Primera Junta, sí. Primera Junta, lindo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el comienzo? Bueno, yo una breve introducción y después le paso la posta a Oli Deville, que también tiene una posición bastante interesante respecto
de lo que ocurre hoy por hoy en la Argentina, ¿no? La visión mía es, se sacan los ojos. Todas, todos y todes. De estos problemas, mi visión no se ocupa. En la Argentina prácticamente se está incendiando, pero los políticos de los tres partidos más importantes, esto es peronismo, macrismo y libertarios, ayer lo vi a Milei, la verdad no entendí nada, lo vi por el canal 26. Bueno, estos tres partidos, la verdad, no se calientan de los dramas de la gente, por lo menos yo lo veo así, ¿no? O peor aún, por ejemplo, Juntos por el Cambio y la Libertad, Avanza, bueno, hacen propuestas que avivarían todavía el fuego con mayor pérdida de los pocos ingresos de las mayorías y seguramente menos libertades democráticas también. Un espectáculo tripartito, para decirlo de alguna manera, lamentable. Estas cúpulas pelean en la cubierta del Titanic cuando el agua, como correntada, entra en los camarotes. Lo importante no son esas peleas de conventillo, podríamos decir, dentro del Frente de Todos, ni entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ni entre Javier Milei y el resto de lo que este señor llama casta, ¿no? Lo que importa son las maltrechas condiciones de vida de millones de argentinos, en especial del 40% pobre de la población, mientras se matan por gobernar un país que en los últimos 40 años, podríamos decirlo, fundieron prácticamente entre todos, ¿no? No toman medidas o no se ven grandes medidas para solucionar estos dramas o no proponen medidas para solucionar estos dramas y encima se burlan de las víctimas, como lo hizo Jorge Macri, por ejemplo, ministro de Gobierno de Rodríguez Larreta en Cava y aspirante del PRO a sucederlo, que dijo que quienes van a dormir a los cajeros automáticos se adueñan del espacio público y allí tienen un monoambiente. Este millonario, primo de Mauricio Macri, si ganaron las elecciones en ese distrito, seguramente va a sacar a esos indigentes con la policía. La realidad de esa misma lógica, de la gente que tiene dinero, con las que en varias provincias se han impulsado leyes para, por ejemplo, penalizar las movilizaciones populares. La gente que está jodida y sale a protestar. Hay mucho de esto, hay que decirlo, hay mucho de esto de política y hay mucho manejo de planes sociales también. Pero también en el medio hay mucha gente que la está pasando realmente mal. En Córdoba, por ejemplo, las bancadas de Juan Schiaretti y la oposición han presentado iniciativas en este sentido. No hay grieta en eso. Peronistas y macristas coinciden justamente en reprimir las justas movilizaciones sociales que reclaman derechos en la calle. La gente está embromada. ¿No hay perspectivas de mejoramiento de la situación social? No sé. A mí me parece, por lo pronto, por lo que veo y por lo que proponen, ayer lo escuchaba, como dije hace un momento, a Milei y me agarraba la cabeza, ¿no? Digo, a pesar de los vaticinios, algunos súper optimistas, también del presidente de la República, Alberto Fernández, y también su vocera de prensa, Gabriela Cerruti, bueno, los datos económicos de alguna manera desmienten. ¿A qué nos estamos refiriendo? Mira, justamente el Banco Mundial actualizó el mal pronóstico que tiene lamentablemente para la Argentina en este año 2023. El PBI, según el Banco Mundial, va a caer al menos 2 puntos. Como en enero se había previsto un crecimiento de 2 puntos, quiere decir que la nueva lectura que tiene el Banco Mundial termina de bajarnos 4 puntos. Lo dice el Banco Mundial, no lo dice Desayunate ni Ángel Visagio, lo dice el Banco Mundial. Son condiciones dramáticas, la pelea de todos contra todos, y como dije al comienzo de la nota editorial, todas, todos y todes. Las dirigencias políticas que lamentablemente en sus propuestas, por lo menos desde mi visión, aparecen cada día más horribles y más vergonzosas. Pero bueno, el 40% de la población en el entretanto, mientras los políticos se matan por gobernar un país
que fundieron entre todos, bueno, la pasan realmente muy, pero muy mal. Hubo elecciones en varias provincias, se ha repartido esta cuestión. Ya en algún momento del programa nos vamos a estar refiriendo a todo esto, pero la realidad es que lo que preocupa es la gente. El país está mal, y ahí lo tenemos a Oli Deville, que justamente tuvo un entredicho, ¿no? Así fue Oli. Sí, vos sabés que el sábado Peña Linda ahí en Gringo Viejo, del amigo Daniel Coronel. En lo personal, bueno, la previa, mientras que estaban armando equipos y demás, se me ocurrió preguntarle, y con una finalidad básicamente, a uno de los compañeros nuestros, a Daniel González, un amigo, una pregunta que no era política básicamente. ¿Por qué le preguntarle a él? Porque él trabaja en una hormigonera muy importante de Pinamar, en un corralón muy importante. Entonces él ve el movimiento ese que yo quería saber, ¿es cierto o no es cierto? La pregunta era simple. O sea, yo a veces digo que es cierto que hay movimiento, o sea, la actividad pública, el trabajo público, las empresas siguen trabajando, la obra pública básicamente sigue trabajando, y la obra privada también. Y ahí me iría la pregunta. Y Daniel me dice, sí, hay un montonazo de laburo, estamos con hormigón por todos lados, Costa Esmeralda, en todos los lugares, pero vos sabés que todo eso es lavado, ¿no? Entonces yo digo, sí, para un momentito, porque ¿es lavado o no es lavado? Es un problema de la justicia, y creo que sí, debe tener razón, debe ser así. Pero bueno, es una intuición nada más que uno tiene, porque si tuviera las pruebas, no, presunción, como decimos con más precisión. Y realmente, pero más allá de eso, el que no está lavando seguro es el albañil, el electricista, el del corralón, el que maneja el camión, el hormigonero. O sea, ellos están trabajando. Entonces, no digo, o sea, a mí cuando me dicen, y sobre todo los medios dicen, el país está parado, y yo digo, no está parado el país. No. Y no es política partidaria lo que estoy diciendo. Nosotros vivimos un país parado. Vivimos un país parado, en 2001 por ahí, o sea, vivimos un país parado, y los que lo vivimos sabemos que esto no está parado. Nosotros vemos la obra pública. De hecho, el lunes pasado se abrió la licitación, o sea, de la planta depuradora de acá, está la planta depuradora de Villa Gesell, hay otra en Madariaga, hay una procesadora de potabilizadora de agua también en Madariaga. En toda la zona hay obra pública. Entonces la obra pública, ojo, no una obra pública multimillonaria, son obras públicas modestas, pero la obra pública sigue, ¿no? Sí, igual hay 600 obras en todo el territorio de la República Argentina que encargó este gobierno, obra pública, casas, hay de todo, mirá. Que están en funcionamiento, algunas están demoradas, el gasoducto que se tiene que habilitar en julio, a mitad de julio, el 20 de julio o de junio, allá el Néstor Kirchner, no se, o sea, se va a habilitar, pero no está del todo habilitado, hay una segunda etapa de seguridad que no está terminada. O sea, como decía ayer la Nata, decía, la pintura está fresca todavía. Está bien, bueno, esa pintura fresca se está habilitando. ¿Yo a dónde voy? Voy a que la obra pública está y sigue funcionando, más lento, con los tropezones que tenemos, sigue funcionando. Y la privada funciona. Y se armó una discusión en la mesa, discusión sí, un poco básicamente por Mirta, si estás escuchando, te nombro, pero porque son cuestiones, meten la parte ideológica en una pregunta que no tenía ideología, básicamente. ¿Por qué era la pregunta? Porque a mí me molesta sobremanera cuando, y no digo colegas porque yo no lo siento como colegas, porque cuando un periodista distorsiona la realidad, no es un periodista, ¿viste? O sea, es un mal comentador de hechos, posiblemente. Y en realidad, y aparte, generar desesperanza en la gente no me gusta tampoco cuando no es necesario, básicamente. ¿Que hay nubes? Sí.
que hay que ajustar las velas del barco y prepararse para cambiar el temporal, sí. Que a lo mejor algunos dicen ya estamos entrando en el temporal, también. Hay hogares indudablemente que están mucho más difíciles que otros. También tenemos esos datos de Costa Esmeralda, o sea, no pueden ingresar más gente de la que están ingresando a veces porque no tienen el monotributo, no tienen los papeles porque tienen un plan social. Ahí va la contra del plan social que nosotros estábamos hablando en algún momento. Entonces, con lo cual, ¿eso qué hace? Eso hace que se distorsionen los números que puede marcar de desocupación u ocupación el INDEC, porque están basándose en algo que es falso. Entonces, pero eso es todo, ojo, no es ajeno al gobierno, es problema del gobierno también. Sí me molesta a veces la desesperanza que se da porque realmente creo que no es así. Repito, el albañil, el electricista, el proveedor de insumos, el que maneja el camión que lleva el hormigón, el que vende el hormigón, el que produce en otro lado el cemento, el que transporta ese cemento hasta acá, o sea, todos esos están trabajando genuinamente. Más allá de que a lo mejor no le voy a negar a Daniel cuando dice eso es lavado. Y sí, debe ser, ¿viste? Puede ser. Pero que hay trabajo, hay trabajo. Si el trabajo está en función de algo que es ilícito, eso es cuestión de la justicia, básicamente. Pero no se puede negar algo que es evidente, que es toda esa gente está trabajando. Sí, indudablemente, bueno, No alcanza, pero no importa. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Este miércoles se va a conocer el dato de inflación, seguramente algunas consultoras hablan de un poco más del 9%, esto es preocupante, considerando que incluso los países de la periferia, aquí en América del Sur, bueno, prácticamente eso lo tienen en menos de un año, menos tienen en un año, ¿no? Quiere decir que la Argentina, lamentablemente, con este problema de la inflación, bueno, va arrastrando a la gente a padecer, a tener un nivel socioeconómico cada vez más preocupante. Es muy difícil lo que se viene, probablemente asuma quien asuma. Esto lo vamos a hacer una breve pausa para avanzar con los boletines informativos que habitualmente nos propone la agencia Telen, y te invito a que discutamos algo que tiene que ver justamente con la deuda, esta monstruosa deuda que se cierne sobre la República Argentina y que es el condicionante, por lo menos en mi visión, para que la Argentina pueda despegar y pueda repartirse un poco más de guita para la gente y que no esté tan corrida realmente por esta situación económica angustiante. Vamos con las noticias y cuando volvemos estamos compartiendo esta segunda parte, segundo bloque de Desayunate con las Campaña noticias. Nacional de Donación de Sangre. El 14 de junio tendrás la oportunidad de dar vida. Sumate. Factor RH Vida. La más grande y visible manifestación de amor para la sociedad, llegando a cada hospital y banco de sangre de cada ciudad en la Argentina. También a través de hemocentros y bancos de sangre. Se montarán postas de extracción en iglesias, fundaciones y ONGs cerca de tu casa. Para esta causa no existen diferencias de ningún tipo. La sangre es vital para la vida. La sangre la tenemos todos. Esta es la oportunidad. Sé el héroe para aquella persona que la necesita o la va a necesitar. Dona sangre. Dona amor. Dona vida. Ingresa a nuestras redes sociales. Factor RH Vida. Mate, té o café. Haz lo que quieras porque en Desayunate te informamos nosotros. Bueno, fenómeno, 10:23 de la mañana, 4 grados la actual temperatura en la ciudad de Pinamar, 3 grados 2 décimas la sensación térmica, mucho frío. Vendría bien unos buenos matecitos, una... Vos no ves la pantalla esta. Chocolate con churros estaban pasando todo el tiempo. Me quiero morir. Bueno, un día de esto me imagino que vamos a tener la posibilidad de invocar alguna facturita. Si no tiene la gentileza, alguna
confitería de aquí de Pinamar, te vas a tener que poner vos. Voy a ir, ya no te preocupes. Porque ¿viste? Hay algunos que dicen, Oliver Deville, tantos años en Pinamar y no se le conoce el color de la billetera. Pero bueno, es una broma, ¿no? No. Me molesta cuando voy caminando y me dicen, ahí va el hijo del miserable, ¿viste? Pero no importa. Bueno, volvemos sobre el tema político que nos estaba preocupando en el bloque anterior y tiene que ver, bueno, más que nada, vos sabés lo que me preocupa de cómo termina este gobierno y el que asuma, cualquiera sea el signo político, va a tener realmente una mochila muy pesada que tiene que ver con esta deuda externa y interna también, que es un corset de cemento prácticamente que tiene la República, ¿no? Que no lo deja, lo inmoviliza, no lo deja mover, que podrían todas estas cosas que vos estabas reseñando en el bloque anterior, seguramente esta cantidad de obras que por hoy tiene la República Argentina podrían multiplicarse muchísimo más si uno no tuviera la mochila enorme que tiene que ver con la enorme deuda que lamentablemente tiene la República, ¿no? Vos sabés que una noticia me llamó poderosa, la hemos publicado en el diario nuestro, en el cartero de Pinamar, justamente en el día de ayer. La deuda en pesos tras el canje, una parte, ya se pasaron a 2024. Los vencimientos que se pasaron para el 2024, que no son todos, son 17 billones. Esto es la deuda. La idea generalizada es que el gobierno con este canje logró superar esa muralla, podríamos decir de alguna manera, de vencimientos de deuda en pesos que estaba para este año 2023 y que con el último canje de deuda que dejó hasta diciembre compromisos por 4.3 billones, todavía eso es lo que queda. Pero tal vez la figura que habría que plantear es que el equipo de la Secretaría de Finanzas logró correr ese obstáculo, ¿no? Esos 17 billones para el año 2024. El nuevo paredón ahora es, como decimos, 17 billones y pondrá en juego la capacidad del próximo gobierno para generar confianza, ¿no? Para ver cómo se paga o cómo se va corriendo esto. Sí, el tema es no caer. Me encantaría que estuviera nuestro amigo Crispino acá, porque Javier sabe del tema. Pero me gustaría tratar de no caer en lo que fue en el 2003, en el planteo de si la deuda es genuina o no es genuina, y en forma unilateral decir, mira, yo voy a pagar de tal manera y a tales y tanta plata y punto. Porque si no salís de ese corset de esa manera, que fue la que utilizó el gobierno en el 2003, no le veo muchas posibilidades tampoco, porque en definitiva lo que se plantea y que han planteado algunos políticos, pero bueno, los que tienen menos posibilidades posiblemente de ganar, y así es fácil opinar, ¿no? Es plantear que necesitamos que nos den el respiro para poder empezar a ponernos en marcha, para poder pagar genuinamente la deuda. Genuinamente, o sea, con plata que venga de la producción nacional, no con plata que venga de otro préstamo, porque entramos en una cadena que no es buena para el país. Lo que pasó en el 2003 nos aisló del mundo y tampoco fue bueno. O sea, digamos que yo no soy economista, por eso pedí el salvavidas de Javier, ¿viste? Es verdad, es una quita del 67% que hubo que en el gobierno de Néstor Kirchner, que se achicó considerablemente y bueno, se pateó muchísimo para adelante, lo que le dio al país el respiro como para pensar lo que estás diciendo vos, ¿no? Que se ponga en marcha, básicamente. Respecto a eso, yo creo que ya lo hablamos de los planes sociales en algún programa, lo voy a reiterar un poquito. La gente cuando habla de los planes sociales, en su momento Caja del Pan o los nombres que pudieran haber tenido a lo largo de los gobiernos, es porque todo gobierno necesita en sus 2 años para poner en marcha el país que la gente siga comiendo, que la gente la pase lo menos mal posible, el pueblo. Y en realidad eso es lo que no logró ningún gobierno y por eso es que se fue manteniendo a lo largo de generaciones ya, que es lo triste, ¿no? Los subsidios del gobierno. Los subsidios del gobierno supuestamente a los 2 años
cuando el plan que proponía en campaña el candidato estuviera en marcha, ya tendría que sacarse el subsidio porque habría trabajo genuino también. Estoy repitiendo la palabra genuino porque realmente creo que es un poco la llave de todo esto. La deuda que tenemos no es genuina y el trabajo que necesitamos tiene que ser genuino, por eso. Sí, sí, sin duda, sin duda. Utilizo la misma palabra, pero bueno, qué sé yo, o sea, no sé cómo lo ves vos, pero el país realmente, si no logras buscar alguna herramienta como esas, debe haber otras que sabrán los que son economistas, los que saben más del tema, deben haber otras herramientas, pero una de ellas es, yo te voy a devolver la plata, pero déjame respirar porque tengo que generar trabajo para poder devolverte la plata. Sí, hoy Argentina, hoy por hoy, está prácticamente sin posibilidad de acudir a los organismos internacionales y estamos con el Fondo Monetario Internacional, que lo trajo lamentablemente el gobierno anterior, con una deuda a pagar en 3 años de casi 57.000, que no se llegó a ejecutar el total, pero son 57.400 millones, era impagable prácticamente en 3 años. Y bueno, está el total de la deuda que en dólares también, que son unos 360.000 millones de dólares, el conjunto de todo lo que debe la Argentina. Como decimos, es muchísima plata. Hacer una quita, patear para adelante, esto nos pone una vez más allá de lo que estamos, fuera del contexto de la posibilidad de obtener créditos internacionales. Es importante esto, bueno, tanto y en cuanto vos, como decíamos el otro día, ¿no? Esos créditos que uno puede llegar a conseguir tiene que ver para la construcción de una represa, para mejorar ferrocarriles, para mejorar infraestructura, que vos los estás viendo, bueno, bienvenido. Lo que estamos viendo, que acá en la Argentina, lamentablemente, con ese préstamo del Fondo Monetario Internacional, fue una fuga de capitales que entró por una ventana y se fue por la otra. Entonces esto prácticamente es tomar deuda para justamente... porque el sistema se lo permitió. El sistema el sistema fue perverso y el sistema le permitió entrar con $1 a un valor, salir con $1 a otro valor y pagamos nosotros. Y pagamos todos nosotros. Y de eso se tienen que hacer cargo los que tomaron esas decisiones. Sin duda. A mí me molesta mucho, y lo digo muchas veces, que alegremente cuando terminan su mandato, y estamos hablando de concejales acá en nuestro distrito, intendentes o presidentes o senadores y diputados, se vayan cómodamente a su casa, y no se tienen que ir cómodamente a su casa. Básicamente tiene que existir de parte de la población lo que se dice que es el escarnio social. El no te atiendo porque vos las medidas que tomaste le hiciste mucho daño al país. Esa parte personal de cuando el hombre va a comprar pan o va a hacer cualquier cosa y que el comerciante honesto lo mire y le diga, yo a vos no te atiendo por ese motivo, eso es el escarnio social. Esa es la herramienta que tenemos la sociedad como sociedad de una forma pacífica, básicamente, de hacer que se encarrilen, porque pareciera ser que todos los que, todo el ganado que va para esa manga, para la parte de la administración pública, no son los más limpios del mundo. Entonces, en realidad lo que necesitaríamos es que hubiera gente honesta, básicamente. Yo no pido que sean inteligentes, pido que sean honestos. Y no los tenemos, che, no los tenemos. O sea, si no volvemos a lo que decía si no pretendan resultados distintos con los mismos elementos o con los mismos procedimientos. Y nosotros no vamos a tener resultados distintos con los mismos procedimientos. Y estoy hablando de todos, o sea, y me metí en la bolsa desde Cristina a Macri, a Milei, a todo el espectro que vos quieras meter. Ninguno de ellos está con la posibilidad de darnos honestidad, básicamente, y una salida que realmente el pueblo, el trabajador, le pueda creer, ¿viste? O sea, yo parto de la base y voy a meterme en algo que a lo mejor sí es partidario, y es decir, si alguien hizo su fortuna personal en función de una
una circular, la 1025, que fue en función de quedarse con propiedades de gente que no las pudo pagar o de gestionar toda esa basura que existió en algún momento de nuestro país. Entonces eso ya me habla de la honestidad de esa persona. Si la quiero disfrazar después y pretendo que esa persona sea honesta con el pueblo, yo creo que no lo vamos a lograr. ¿Vos te estabas refiriendo a la 1050? A la 1050, 1025 le saqué un 25, la 1050. Entonces, a mí me genera esa sospecha, estoy hablando de la expresidenta de la Nación o vicepresidenta de la Nación, y yo digo, pucha, me asusta un poquito porque realmente no puedo pretender si alguien en su conducta privada se manejó de esa manera, que se maneje de otra manera con el erario público, ¿no? Sí, a lo mejor no suena lindo, ¿viste? Pero lo veo así. Mi visión, ¿viste? Es sumamente preocupante cuando, en definitiva, el 10 de diciembre próximo asume un nuevo gobierno. Es posible que se vengan momentos realmente muy, muy duros para la Argentina, ¿no? Y sí, porque de un lado es lo que te estoy planteando y del otro lado, candidatas a presidentes o dentro de una interna, dicen, y bueno, ese dinero tiene que salir del ahorro de los argentinos. Y yo digo, pucha, estamos pifiando mal. O sea, el pueblo se equivocó al votar a los representantes, no tengo ninguna duda, se equivocó. Pero de ahí en más, los que gestionaron mal son los representantes. Sí, no, lo que pasa es que también, viste, y esto no es para alivianarle la culpa a la gente, ¿no? Pero de alguna manera este abanico de posibilidades que le ofrece la política, justamente con los candidatos que se van a presentar el próximo 10 de diciembre para las elecciones de agosto, si bien en realidad todavía no están definidos, es un poco más de lo mismo, ¿no? El viejo refrán que dice del carro de melones, ¿no? Que están arriba del carro, unos van arriba y otros abajo, y en el traqueteo a ver cómo se acomodan, pero lo que vemos es que los melones son siempre los mismos. Yo no veo un cambio radical en todo lo que tiene que ver con la política. Podríamos decir Javier Milei, pero me asusta el mensaje de Milei, me asusta muchísimo. Sí, ayer mi hijo, que están estudiando en Buenos Aires, me manda un reel, un mensaje en el cual, de algo de Milei que un periodista, no me acuerdo de Barba, que es un hombre inteligente realmente cuando pregunta, está en una charla y estaba preguntando del miedo a la muerte o qué era, cómo veía las cosas. El razonamiento, la respuesta de Milei fue buena, realmente, fue muy buena. Milei tiene un porcentaje de respuestas muy buenas y a lo mejor te diría un 60 o 70%, muy alto, y tiene nefastas en el otro 30%, entonces asusta, con el otro 30% alcanza para asustar. Igual con todo, viste, siempre lo decimos, ¿no? Hay una brecha enorme entre lo que se dice en política cuando uno está en el llano y otra realidad muy distinta es cuando estás en ejercicio del poder, que te encuentras con todos los problemas, porque estamos discutiendo poder y dinero, en definitiva, ¿no? Esto, es decir, el país... Sí, estamos discutiendo sobre la vida de la gente, ¿no? O sea, sobre la calidad de la vida de la gente. Pero es dinero, fundamentalmente. Es dinero, o sea, que el dinero es la llave, no hay ninguna duda. Pero que las obras sociales hagan lo que hagan con la salud de la gente, que hay mucha gente que muere por falta de turno o porque no llega el turno. Yo creo que hay que poner, o sea, me recuerda a Favaloro, ¿viste? O sea, escucho esto o me escucho decirlo y me recuerda a Favaloro. O sea, hay mucha gente valiosa, la gente que tiene la capacidad y la honestidad para hacer las cosas, no se compromete en la vida pública, no lo hace. Eso es una realidad también. Es como a veces algunos profesores de la facultad, yo he sido profesor en ingeniería y realmente los que han sido grandes profesores en la vida privada de su profesión no han sido exitosos, ¿viste? Y muchas medallas de oro de la facultad tampoco, ¿viste?
En definitiva, ¿a dónde me fui? Por las ramas como siempre. pero no tenemos gente que le responda al nivel de lo que nosotros necesitamos o que el pueblo necesita que le respondan, me parece. O sea, el pueblo argentino no se merece estar pasando las necesidades que estamos pasando, ¿no? Porque más allá de lo que yo te dije, el país no está parado, la realidad es que está muy difícil y para cierto sector mucho más difícil la cosa. Vamos a la tanda de publicidad para cumplir con nuestros anunciantes. Hoy tenemos la visita de Martín Porretti aquí en los estudios de la radio. En un ratito nada más estamos de vuelta. Espacio publicitario en FM2 104.9. Bueno, fenómeno. Hora 10:43. Aquí estamos compartiendo la mañana de Desayunate con las noticias con el amigo Oli Deville. En un ratito ya seguramente tenemos la visita de Martín Porretti. 7 grados 6 décimas la actual temperatura en la ciudad de Pinamar, la humedad 78%, la térmica 5 grados 8 décimas. Lentamente el solcito va acariciando Pinamar y vamos sobrellevando un poquito mejor este frío, bueno, que nos ha obligado sin duda alguna a prender las estufas y las calefacciones, ¿no? Lo noto, vos sabés, que un poco, no sé si es una sensación por el frío que hace, ¿no? Pero es como que calienta menos el gas. ¿Puede ser que tenga menos fuerza? Hay menos presión, seguro. Hay menos presión, seguro. ¿Viste? No hay ninguna duda de eso. Sí. Bueno, y hablando de servicios, me llamó poderosamente la atención una actitud que ha subido la UMIC de General Madariaga, que me parece muy auspiciosa respecto de los servicios que presta la empresa Costa Azul en perjuicio de miles de usuarios, ¿no? Que día a día deben utilizar ese medio de transporte para movilizarse entre General Madariaga y Pinamar. Acá hay mucha gente que viene a trabajar de General Madariaga y viceversa, que vuelve. Y como ejemplo, en este contexto, bueno, la UMIC de Madariaga avanza con acciones para defender el derecho de los usuarios. Fue llamativo, vos sabés, Oli, lo que contestó el abogado de Costa Azul, ¿no? Vos sabés que hubo múltiples presentaciones de defensa del consumidor de allá de General Madariaga y el abogado simplemente respondió que el municipio no era el indicado para realizar estos reclamos y que los mismos deben tramitarse a través del Ministerio de Transporte. Naturalmente, el municipio de Madariaga le dio la intervención correspondiente. Sin embargo, recibir un mail, como dice la gente de Defensa del Consumidor, de parte del abogado de la empresa, tras los diversos reclamos en la oficina municipal, la verdad que es casi llamativo. Servicios que no son buenos, lo sabemos pero muy bien, la gente en realidad, yo te digo, a mí tenemos una ventanita en el diario digital que la gente generalmente consulta. Está ávida de saber, por ejemplo, cuáles son los horarios, está ávida de saber en qué momento pasan los colectivos, el servicio no es bueno, hay muchísimas quejas respecto de los usuarios que habitualmente utilizan esa línea para transportarse y también, bueno, algo que no es menor, recién estábamos hablando de las dificultades que tiene la gente para la olla, ¿no? Lo difícil que está el país y el boleto del transporte de esta empresa de colectivo, la verdad que no es para nada barato. Sí, lo mismo el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, que en algún momento ya hemos charlado con él, vamos a realizar algún programa, de la misma manera que con Gustavo Barrera también, nos pusimos en contacto y él está deseoso también de venir acá a participar del programa. Bueno, en este caso, Santoro, por prácticas abusivas, piden regionalizar el reclamo contra la firma Costa Azul. ¿Qué es regionalizar? Es hablar de vuelta del Tuyú, hablar de vuelta de Madariaga, Villa Gesell y Pinamar. Un pasaje de Madariaga a Villa Gesell ida sale 800 pesos, 1.400 pesos ida y vuelta. Un pasaje a Pinamar
el valor lo tenés vos ahí, Sí. sale 400, 500 mangos, no lo sí, tengo. y 1000 y pico y de vuelta, sí, lo tenés por acá. Y en definitiva, si estamos hablando que son pasajes que lo va a utilizar la gente para ir a trabajar, son muy altos, es muy caro Cuando vos realmente. considerás lo que son los sueldos en la Argentina, realmente Y- cobrarle 500 mangos un boleto. Y disiento con lo que dice el abogado de la empresa, porque básicamente son los consejos deliberantes realmente los que están encargados del llamado Sí. a una audiencia pública para tratar el tema de las tarifas, y hay participación ciudadana en esos casos. Hace muy poco tiempo, estoy hablando de un mes y monedas, hubo una audiencia pública al respecto acá en Pinamar. Yo he asistido a alguna acá en el Teatro de la Torre. Respecto a Costa Azul, he participado en otras en forma virtual. En la última me acuerdo que la que estaba a cargo era la abogada una de las concejales que es abogada, Merlo. Camila Merlo, que estaba presidiendo esa comisión, y yo le dije realmente, y es más, las autoridades de Costa Azul se comprometieron en ese momento que lo iban a hacer. Hace mucho tiempo presenté una nota en el Consejo Deliberante pidiendo de que se haga efectivo o que se cumpla con la licitación respecto al pasaje, por ejemplo, por las ramas ya, pero no importa, al pasaje del colectivo frente al hospital. Sí. El colectivo tiene que pasar frente al hospital y tiene que haber una parada en el hospital. Hace un par de años, alguien que haya prestado atención lo habrá visto, se corrió la parada de taxis hasta antes de la entrada porque iba a haber una parada del colectivo. Durante ese tiempo, antes de las bicisendas, con las bicisendas ya después el colectivo no podía girar, y con la decisión de hacer de medusas doble mano tampoco. Todas esas dos cosas yo se las advertí al Consejo Deliberante, ¿no? De hecho, es una de las recriminaciones que tengo contra Gregorio Stanga, que era presidente en ese momento, o estaba cumpliendo la presidencia, que fui a las 7 de la mañana al Consejo para explicarle el porqué de la doble mano de medusas, porque medusas era una sola mano, porque Sí, ahí tenía que girar el colectivo después de pasar por frente al hospital. Y cuando lo ponen doble mano, había habido históricamente una junta de firmas para sacar la doble mano porque complicaba mucho, realmente había habido muchos accidentes, complicaba mucho el tramito justo frente al hospital, en la calle Medusas. Y después cuando él vota por la positiva, o sea que no acompañó lo que le estaba diciendo, le digo, ¿pero por qué lo hiciste? Sí, había que acompañar. Y digo, miércoles, ¿cómo que había que acompañar? Sí, esto era o sea, le di los fundamentos, me pidió que fuera y le expliqué específicamente los fundamentos. No es que uno se enoja porque no te hicieron caso, le está diciendo cosas que son evidentes. Bueno, en definitiva, ¿a dónde voy? Los que van al hospital no van de paseo al hospital y pueden caminar 1 o 2 cuadras antes. Entonces el colectivo tiene que pasar por frente al hospital y tiene que tener una parada frente al hospital. Esto no se logró básicamente, ¿sabes por qué, Ángel? Porque no colocaron la parada, porque durante mucho tiempo muchos de los choferes más viejos de lo que fue Montemar en su momento y lo que es Costa Azul, giraban y pasaban, pero como no había parada no paraban. Hacían el rulo al hospital y después continuaban su circuito. Y todo esto con pedidos específicos al Ejecutivo, con compromisos a la concejal Merlo, me acuerdo que tomó el compromiso y la gente de Costa Azul tomaron el compromiso de hacerlo, no lo cumplen después. No hay un control de gestión de las cosas. Entonces el servicio es malo por culpa también de nuestros concejales, que son los responsables de supervisar eso. ¿Entendés? O sea, sí, hay que verificar. Y las tarifas fueron tarifas autorizadas y aprobadas por el Consejo Deliberante. No pueden cuerpear el tema, ¿viste? O sea,
toda la responsabilidad no es de la empresa, y disiento totalmente con el abogado de la empresa diciendo que se tiene que dirigir al Ministerio de Transporte porque no es así. Sí, sí, sí. Sí, en realidad muchas de las cosas, por ejemplo, el aumento de la tarifa de transporte, yo no sé cómo se votó, no recuerdo cómo se votó esto en el Consejo Deliberante, pero me parece que no fue acompañado por el bloque del Frente de Todos, ¿no? No fue acompañado porque en realidad había toda una justificación que se había planteado y la habían entendido al menos en ese momento. Tenemos un problema y ahí me estoy metiendo en la parte partidaria que no me gusta mucho meterme, sobre todo no desde este micrófono, no desde el programa, pero no quiero que cuerpeen la responsabilidad quienes tomaron las decisiones. Después voy a buscar la votación de esa sesión y vamos a decir nombre y apellido de los que votaron a favor del aumento del boleto. Sí. Porque hay que decirle los nombres, porque son vecinos. No estamos en una ciudad como Buenos Aires o Gran Buenos Aires. Nosotros acá, el que es concejal es vecino tuyo. En una época ibas a comprarle un enchufe a su negocio. Son vecinos tuyos. Entonces, en definitiva, tenés la posibilidad de decirle, ¿qué hiciste con esto? Vos sabés que el tema de las tarifas son tan importantes para movilizarse. Si vos estás laburando, vivís por ejemplo, no sé, estás laburando en Carilo o Villa Gesell, que muchas empresas o comercios de aquí de Pinamar, una de las alternativas que le ofrecían a sus empleados era un básico, un sueldo, y hacerse cargo de la plata del transporte. Mirá si será importante el tema justamente de movilizarse acá en Pinamar, ¿no? Es un tema que no es menor y que tendrían que tenerlo muy en cuenta las autoridades al autorizar este tipo de aumentos, considerando primordialmente qué es lo que gana una persona, ¿no? Porque casi pierde sentido a veces, no digo que vayan a trabajar, pero prácticamente le chupa gran parte del sueldo el tema de movilizarse, lo cual es una locura, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir a otra tanda de noticias aquí en la mañana de Desayunate, esa que nos proporciona la agencia Telan, y cuando volvemos tenemos más actualidad para compartir con todos ustedes. De saber lo que pasa aquí. Dale, no. ¿Ya está prendido? Sí. No. Sí. Está en verde. Radio O 104.9, Pinamar, Buenos Aires, Argentina. Toda la mañana informado. Desayunate con la noticia. Desayunate con la noticia. El magazine informativo de Pinamar por Radio Oz 104.9. ¿Ya estamos en vivo? Sí. Bueno, fenómeno, 11 de la mañana, 2 minutos, aquí estamos, ya en los estudios de Radio Oz. Estamos recibiendo al doctor Martín Porretti por Desarrollemos Pinamar, precandidato a concejal por el Frente de Todos, o precandidato a intendente, mejor dicho, no por el Frente de Todos, perdón. Muy buenos días, Martín, ¿cómo te va? Buen día, Ángel. Muy bien. Muy bien. Bueno, sí. Intendencia de Pinamar, ¿vas a jugar finalmente por el espacio? ¿Vas a presentar? Sí, así es. Ajá. Sí, vamos a armar lista, vamos a jugar, vamos a participar, a ejercer nuestro derecho de participación democrática en esta hermosa ciudad. Estaba en duda, por lo menos a nivel nacional, todavía no está decidido, el tema de la lista única y todo esto. ¿Puede incidir de alguna manera, Martín, lo que se resuelva arriba respecto de lo que puede ocurrir en los distritos? Mirá, sí, siempre puede incidir, hay cosas que son inciertas, que nosotros no tenemos ninguna forma de manejarlas, ¿no? Ahora, lo que te puedo decir es que nosotros vamos a jugar de todas maneras. De todas maneras. Sea con lista de unidad a nivel nacional y provincial, sea con lista de unidad a nivel nacional, Ajá. paso provincial. Nosotros tenemos vocación de ser gobierno. Y eso entiendo que no nos lo debería quitar nadie. Ahora, qué sé yo, no sé, si hay alguna cuestión que nos sobrepase, no lo sé. Por ahora tenemos los avales,
tenemos la lista, tenemos la militancia, tenemos las propuestas. ¿Estamos listos para jugar? Sí, de eso vamos a estar hablando. ¿Qué puede presentarse? ¿3 listas por el frente de todo aquí en Pinamar? Sí, podría llegar a ser. Estamos trabajando en un esquema para que se presenten 2 listas, ¿no? Ya si se presenta una tercera lista, no sé quién podría ser. Todos tienen derecho a participar y presentarse, ¿no? El ejercicio de la participación democrática. Lo ideal, según nosotros, no tenemos la verdad, ¿no? Nosotros entendemos que lo mejor es un esquema de 2 listas. Más allá de eso. Pero básicamente habrían 3 en este momento. Gregorio, Stanga, ¿no? Supongo que se presenta. Sí, yo creo que sí. Raskin, Supongo que sí. Horacio Raskin. También supongo que sí. Y vos, al menos hay 3, por lo menos. Que yo veo. Sí. Listas para... Y no está mal, para una PASO no está mal, o sea, básicamente estamos hablando tampoco de está una mal. PASO. El tema importante es qué pasa después de las PASO. Y esa es la actitud que me gustaría saber tuya, ¿viste? ¿Qué pasa después de las PASO? ¿Se encolumnan o no se encolumnan atrás del ganador? Y eso puede ser que el ganador seas vos y que los otros se encolumnen hacia vos, ¿no? Estoy hablando de eso porque si no el espacio del que representan se va a diluir. Esa es la realidad, ¿no? Sí, mirá, hay varias cuestiones ahí para ver. ¿Qué significa acompañar? ¿Qué ocurre cuando un candidato que no gana acompaña al candidato que gana? Porque después el que elige es el pueblo. Hay gente que, por ejemplo, me puede votar a mí, que quizás no quiere votar a otro. Entonces yo puedo acompañar, puedo estar presente, pero por ahí ese otro candidato no lo representa a la persona que yo sí representaba. Entonces también hay que ver en ese el que pierde acompaña, qué es lo que da el que gana. Porque acordate que hay que ser digno en la derrota, pero magnánimo en la victoria. Entonces, si hay un candidato, esa pregunta es más para el que gana que para el que pierde. Porque el que gana es el que tiene que abrazar a todos. Después, el que gana es el que tiene que decir, muchachos, vengan, miren, ustedes los vamos a contener de esta manera. Y el peronismo va a estar unido, no porque sea un mandato, porque nos remitimos a esa frase que como frase es vacía. El que gana, gana, el que pierde acompaña, es vacía. ¿Cómo la llenas de contenido? El que gana tiene que ser magnánimo y decir, bueno, vos saliste segundo, más allá de lo que dice en la carta orgánica que te corresponde discutir, el tercer lugar, el segundo, el quinto. Más allá, mirá, ¿te parece? Mirá, está, porque ustedes tienen vocación de gobernar, si no, no se hubiesen presentado en una lista, ¿no? Entonces, ¿te gustaría ocupar esta secretaría? Yo creo que vos podrías llevar adelante una secretaría X de la mejor manera y a la gente que te acompaña, que laburó tanto para que este proyecto sea posible, y como todos somos parte del justicialismo, ¿les parece ocupar estos lugares? ¿Qué les gustaría a ustedes? Si se da esa conversación, siempre vamos a acompañar. Ahora, si hay una cuestión mezquina, de decir, no, mira, aparece en la foto, yo te quiero en la foto, pero en ningún lado más. Sí. No, pero ¿por qué no soy parte de la lista, al menos? No, porque, qué sé yo, porque no. Y mi gente, la gente que me acompañó, que laburó tanto, que ahora va a laburar para tu candidatura en este espacio, que lo va a hacer para nada. Si tiene vocación de estar y de participar activamente. Uno no participa en las elecciones para participar porque querés tomar las riendas, ¿no?, del destino de la ciudad, porque vos decís, yo lo puedo hacer muy bien para la gente. Y si no te dan esa participación, el que gana tiene la mayor responsabilidad, no el que pierde, ¿eh? Sí, yo creo al menos que todos se encolumnan supuestamente atrás del justicialismo, del peronismo. Con lo cual, uno representado por Martín Porretti, otro representado por Gregorio Stanga, por ejemplo, en los 3 casos, y otro representado por Horacio Raskin. Pero todos tendrían que ser supuestamente justicialismo o peronismo. Con lo cual, si yo prefiero que me represente o que el que lleve adelante las políticas sea Martín Porretti, y bueno, y Martín Porretti no gana o gana, ponele Gregorio Stanga o Horacio Raskin,
sigo encolumnado atrás del justicialismo, no del personaje. O sea, eso es lo que veo, porque eso es lo que termina haciendo que posiblemente el próximo candidato, si no, va a terminar siendo alguien de Cambiemos, por ejemplo, ¿no? Es buenísimo lo que decís, Olivier, pero y te digo algo, hay que hacer una reflexión sobre esa forma de entender el acompañamiento. Eso es algo que ha ocurrido, es la forma en la que se lo viene entendiendo históricamente, pero el mundo cambia. El justicialismo va a seguir siendo siempre el justicialismo, pero también tiene que entender que se tiene que ayornar a las nuevas formas de pensar. Y hoy, vos dijiste personajes, yo no diría personajes, pero yo diría personas, ¿no? Me suena mejor. Perdón que haga esta aclaración. No, está bien, perfecto. Pero hoy sí se sigue mucho a la persona. Y si esa persona, a mi criterio, no representa los valores dentro del justicialismo que yo quiero tener representados, no importa si va con la boleta. ¿Entendés? Antes, y esto lo viví de chico, siempre era, somos todos justicialistas, no importa quién sea el candidato, vamos para adelante. Hoy la gente está pensando de otra manera. Hoy la gente tiene un voto, es algo que se puede medir inclusive, no lo digo yo. Hoy hay un voto mucho más personalizado, se fijan quién es la persona, a qué grupo representa, si estás en el justicialismo dentro de la cámpora, si estás dentro del peronismo en marcha, si estás dentro de un movimiento social. ¿Qué sectores representás vos dentro del justicialismo? Es un movimiento muy amplio. Sí, seguro. Y las personas hoy están muy informadas. Hay un montón de información por todos lados. Entonces, yo ahí no concuerdo en que, como supuestamente estamos dentro todos del mismo espacio y yo voto justicialismo, entonces tengo que acompañar sí o sí al justicialismo. A ver, yo puedo hacer eso, ¿no? Pero por ahí el común del votante no lo hace de la misma manera. Y hay gente que me vota a mí, seguramente que no es justicialista. Y que después no tiene ningún... No tiene... Realmente a lo mejor tampoco, por ejemplo, un justicialista no tiene por qué comulgar con la cámpora, básicamente, por ejemplo. Es la discusión que se está dando en este momento. Es una realidad esa. Es la discusión que se está dando en este momento. Entonces... ¿Son afines las propuestas de uno y otro espacio o hay muchas diferencias? Yo creo que hay una... ideológicamente sí hay un montón de puntos de coincidencia, pero creo que es una opinión superflua, ¿no? Podremos ahondar muchísimo más. Pero creo que lo que nos diferencia es la forma de construir poder. Cómo se piensa la forma, más allá de la ideología y un montón de cosas que podemos estar de acuerdo, la forma de construir poder. Yo lo que veo es que la cámpora construye hacia adentro, eso genera una exclusión de otros compañeros, y lo estás viendo. No pasaría lo que pasa hoy en todos los niveles si la cámpora no hubiese tomado un rol tan preponderante dentro del justicialismo, excluyendo a otros sectores justicialistas también. Entonces, hoy se discute eso. Hay un modelo de construcción de poder hasta ahora, y a hoy le estamos diciendo, che, pará, no, nosotros también queremos discutir esto, lo otro. Si decimos no somos traidores, ni mucho menos. Queremos dar la discusión interna. Más allá de esta controversia que no sé qué opinan ustedes. Sí, no, absolutamente. Son las formas. Sí. Pues todos creemos en la justicia social, en independencia económica, soberanía política, todos estamos de acuerdo en eso. Las 20 verdades, ¿querés? No, es correcto. Yo marqué lo que dije de la cámpora porque básicamente hay todo un sector que no se siente representado y hay otro sector que ni siquiera se lo banca, básicamente no le gusta. Esa construcción hacia adentro que tiene, que es totalmente real. Bueno, yo creo que hay que dar esa discusión. Sí. Y después terminar todos juntos, ¿no? Porque si ideológicamente, ideológicamente coincidimos en un montón de cosas, no estamos más cerca nosotros que con los demás. Entonces tenemos que terminar juntos. Discutamos la forma. Absolutamente. Tienen que tener la cabeza muy abierta. Hay personas excelentes en la cámpora, en el resto del justicialismo, ¿no? No es una cuestión personal, ¿no? Que se entienda. Que no nos quieran llevar a eso. Discutamos la forma de construcción. Más allá de la política, vamos a concentrarnos un poco en todo lo que tiene que ver con las propuestas, que creo que es fundamentalmente lo que le interesa a la gente, ¿no? ¿Cómo estás viendo Pinamar? Y bueno, básicamente así en un pantallazo
lo más breve posible, y cuáles son las propuestas más importantes que tenés en perspectiva en caso de acceder a la Intendencia de Pinamar. Bien, voy a hacer hincapié en lo que para mí resulta fundamental, y lo repito y vuelvo sobre lo mismo porque a partir de ahí se hace todo, ¿no? El municipio de Pinamar tiene una gran falta de infraestructura. Hay una deuda, hay una cuestión pendiente con los pinamarenses, que es lo que sostiene a la ciudad. Es muy importante también entender qué significa infraestructura. Infra, ¿no? El prefijo infra, el griego, significa por debajo, ¿no? Y estructura, obviamente. Entonces, lo que sostiene a la ciudad, lo que subyace a la ciudad, es lo que hoy nos está faltando. Entonces, si vos no tenés infraestructura, la ciudad se desploma. Con cada embate del clima, como ocurrió el otro día, que cayeron no sé cuántos milímetros en 3 horas, si vos no tenés la ciudad preparada, se te inunda todo. Nosotros, con Mauro acá presente, visitamos algunos domicilios donde tenían agua hasta la rodilla. Y no se entiende por qué. Si tenemos un municipio en el que la mayoría de las calles son de arena, ¿cómo es que hemos perdido tanta capacidad de absorción? ¿Cómo es que la misma calle de arena se está impermeabilizando por el uso de los neumáticos, el aceite, el humo, que se impermeabiliza, ¿no? Y después tenés superficies de asfalto, de cemento, que impiden también que el agua vaya, hay que canalizarla. Ahora, ¿cómo está canalizada ese agua? Y tenemos estos pozos que no tienen bombas, la mayoría de los pozos no tienen una bomba. Los drenes que hicieron. Ahí sí, hay una cantidad de drenes que le falta estructura. Te estoy dando un ejemplo. Entonces, el desafío, la propuesta básica nuestra es ir con todo, a fondo, con infraestructura, con obra pública respecto a lo que es infraestructura. Dentro del municipio, pero también afuera. Te voy a poner otro ejemplo. No tenemos aeropuerto, o sí tenemos aeropuerto, ¿no? Entonces, si vos te pones a pensar, ni hablar de Gesell, que bueno, hay que hacer un montón de cosas, pero hay otro que está activo, que es el de Mar del Plata, ¿no? A 40 minutos podría estar si tuviésemos el tramo Villa Gesell-Santa Clara cubierto. 40 minutos tenemos un aeropuerto internacional funcionando. Entonces vos decís, no, pero eso no está en Pinamar. Bueno, pero el intendente de Pinamar tiene que hacer las gestiones necesarias para impulsar la construcción de esa ruta que nos va a afectar directamente. Empezaba en marzo, decían. Sí. La fecha de comienzo era en marzo. Hay que meter presión. Ese es el trabajo de un ejecutivo. Gestionar, meter presión en los otros organismos para que se hagan las cosas. Bueno, ahora está tratando, justamente del bloque anterior, estaba tratando Esteban Santoro de aunar con el intendente Barrera y con el intendente Yesa para hacer una presentación por el mal servicio, la mala prestación o el exceso de tarifa de la empresa de transporte, ¿viste? Costa Sur. Entonces, eso es una de las cosas que, por ejemplo, estás planteando vos. La infraestructura respecto al transporte es otra cuestión muy importante. Bueno, personalmente me presenté en la audiencia como vecino, pedí la banca para ser escuchado, creo que vos también, yo ¿no? Virtual, vos estabas virtual, yo estaba presente en el consejo, vos estabas virtual, te escuché. Y lo que hice fue una simple cuenta. Dije, a ver, miren, si para viajar a Cariló la empresa dice que tiene que haber una tarifa de 500 pesos de ida, 500 pesos de vuelta, es inviable económicamente para los trabajadores. Entonces llevé una tablita con la escala salarial de quien yo entendía que eran la mayor cantidad de trabajadores que existen en Cariló, que es mucamas y mozos, ¿no? Entonces, vos te fijás en el convenio colectivo, el 389 del 04, que es el gastronómico hotelero. Bueno, después si no tenés el 362 también, que es el para hoteles de 4 estrellas, te fijás la escala salarial, lo que cobran, el básico, etcétera, no alcanza. No alcanza. Se llevaba, no me acuerdo en el momento la cuenta, pero se llevaba, no sé si la mitad del sueldo. Sí, es una barbaridad. Hay ¿entendés? muchas empresas que incluso como parte del sueldo le proponen un básico, una plata, y se hace cargo del transporte. Mirá lo que significará el claro, transporte. hablé con gente de la Cámara Empresaria de Cariló y me dicen, Martín, yo les pago un plus, en ese momento eran 30.000 pesos
para que vengan en colectivo y aún así a veces no quieren venir. Porque el colectivo no entra, como el colectivo no entra, la persona tiene que ir caminando bajo la lluvia, obviamente en bici no puede ir, en moto no puede ir, y si viene en colectivo es porque no tiene auto, y después los remises no dan abasto. Eso es infraestructura. No hay que ser un genio, perdón que sigo hablando, pero no hay que ser un genio con propuestas. No te voy a decir que vamos a tirar un cohete al espacio exterior. Lo básico. Sumándose a lo que vos estabas diciendo, justamente del tema de Cariló, hay una cuestión de responsabilidad, vos sos abogado, hay una cuestión de responsabilidad del empleador respecto al empleado para asegurarle el transporte. De hecho, entre otras cosas, la relación de su día laboral empieza con su traslado hacia el in itinere famoso. El in itinere famoso, sí. Que si tiene un accidente sigue siendo responsabilidad, ¿viste?, de laboral. En definitiva, más allá de eso, y con respecto a lo que vos acabas de plantear, día de lluvia no puede ingresar el transporte de Montemar, y por otro lado, la sociedad de Cariló que dice no quiero que me mejoren las calles o que me las asfalten porque quiero el paisaje agreste. Bueno, macanudo. Sí. Yo en algún momento, en una de las presentaciones que hice, fue de hacer una isla de transferencia en la entrada de Cariló y que Montemar llegue hasta ahí y de ahí en más se suban a lo que sería un acoplado con forma de tractorcito, lo que quieran ponerle los de Cariló y que les resulte bonito y transportar a la gente hasta el centro. Sobre todo cómodo para los que se transportan, más allá de que sea bonito. No, que sea bonito y que sea cómodo para los que, o sea, con aire acondicionado, con todas las condiciones que ellos consideren para transportarse hasta el centro. Esa es obligación de los empleadores. Es obligación de los empleadores gestionar eso. Ellos tienen que asegurar, y sí, porque ellos tienen que asegurar que el trabajador llegue a su lugar de trabajo. Entonces ellos son los que tienen las herramientas por medio de la sociedad de Cariló y por medio del Consejo Deliberante de tratar de presionar para que eso se logre, por ejemplo. ¿Vos privatizarías entonces? La parte esa de Cariló. Directamente se lo pondrías en cabeza del que da trabajo. Y yo te digo la verdad, el que da trabajo, no lo pongo en la cabeza del que da trabajo, porque en realidad el que da trabajo, en muchos casos, cuando es responsable, y yo no recuerdo los nombres, pero me acuerdo de un par de casos de hoteles en los cuales tienen una van para ir a buscar a su personal y traerlo, y llevarlo. O sea, hay muchos que lo hacen. Yo creo que todo es conversable, todo hay que ponerlo sobre la mesa sin pensar que el no primero que nada, ¿no? Son esas famosas mesas de ideas, ¿no? Pero creo que el gobierno municipal tiene, antes que el empleador, es el gobierno municipal el que tiene que establecer las condiciones para que eso suceda. Entonces, y sobre todo si hay una empresa prestataria del servicio, que es carísimo y que no se condice con nada. La misma empresa puede poner esa van, la misma empresa puede poner, hay vehículos 4x4, colectivos 4x4 más chiquitos. Hay un montón de vehículos preparados que no tiene por qué ser el colectivo tradicional, que obviamente no puede entrar, se rompe, se encaja. Hay otras formas. Y tiene que venir una empresa a hacerlo, y tiene que concesionar con el Estado. Bueno, eso hay que hacer. Y tiene que bajarse la tarifa. ¿Y por qué no? Y acá vamos a un poco la cuestión de las propuestas. ¿Qué pasa con el ente mixto de turismo? Que funciona también en Tandil, en Mar del Plata, en donde tiene un presupuesto, es autárquico, ¿no? Entonces maneja su propio presupuesto, está integrado por el secretario de Turismo, por las distintas cámaras empresarias, hoteleras, etcétera, ¿no? Y de ahí surgen políticas públicas tendientes a mejorar el servicio de turismo. Sí. El servicio de turismo es el trabajador también, ¿no? Básicamente es el trabajador, el que presta su labor diaria para que el turista pueda estar. Entonces, podría surgir de ahí una propuesta, claro. Incluso, pero hay que tener ideas nuevas. Repito, ideas nuevas para Pinamar, ya están aplicadas con éxito en otros lugares. Sí, lo que yo te decía era... Y ahí vemos si puede ser que... Lo veo en otras localidades, o sea, no... Sí, ahí puede ser. Coincido, sí, plenamente con la plataforma de transbordo, en donde el colectivo llega hasta la falta. Y después que transporte, pero es el municipio, y coincido totalmente con vos, que es el municipio el que tiene que dar las directivas para que eso se haga. Impulsar. Para impulsarlo. Exactamente. Desde el punto de vista presupuestario, lo que tiene el turismo no es muy importante acá en Pinamar. ¿Sabías el porcentaje que tiene hoy por hoy turismo para el desarrollo de todas esas políticas
turísticas que vos estás planteando en realidad es exiguo, es muy pobre, y gran parte de ese presupuesto se lo llevan los sueldos, o sea que prácticamente queda limitado a nada. Una de las cuestiones que tendrías que ver es justamente de resolver esa cuestión, ¿no? De tener más recursos para el área de turismo. Y a ver, Ángel, lo voy a utilizar una pregunta retórica. ¿A vos te parece que siendo Pinamar un enclave turístico podemos tener un presupuesto tan chiquito para el área de turismo? Sí, Mirá, yo no sé en dólares lo que costaron las bicisendas, que eran fondos de libre disponibilidad, no es que eran fondos afectados para eso, ¿eh? Sí, sí. O sea, podrían haberlo puesto. Hecho las bombas de Ostende, por ejemplo, de la cisterna de Ostende en vez de la bicisendas. No sé si alcanza, me parece que es una obra más cara, pero ni siquiera. Voy a algo más simple. La cisterna está hecha. Voy a algo más simple todavía, ¿eh? Sí, Sí. un montón de cosas. Pero mirá si hubiésemos podido poner un stand bien armado en la FIT, la Feria Internacional de Turismo, y tener presencia de nuestra marca Pinamar, porque todos se llenan la boca de la marca Pinamar, pero la marca Pinamar hay que construirla y mantenerla, sostenerla. Sí, yo veo... No existimos. Particularmente en el fútbol veo mucha promoción también, que son provincias, ¿no? Que avanzan sobre esto, el caso de Mendoza, Córdoba, que están haciendo publicidad en el fútbol, y Mar del Plata también, por caso, en realidad son destinos que han apostado a la comunicación. Termas de Río Hondo. Termas de Río Hondo. Sí. Hay un montón, y bueno, acá Pinamar en ese sentido me parece que estamos medio rengo, ¿no? Bueno, Pinamar tiene una oficina, creo que es el tercer piso sobre calle Florida, Sí. ¿no? Sí. A metros de Plaza San Martín, un lugar increíble, no sé si han ido, Sí, es muy espectacular lindo. la oficina. Un salón enorme. Se está utilizando simplemente para cobrar impuestos, algo que hasta inclusive puedes hacer virtualmente. Entonces, yo lo que haría es, lo utilizaría como embajada. Eso tiene que ser la embajada de Pinamar, la casa de Pinamar en Buenos Aires, tiene que ser la embajada nuestra, en donde tenemos que hacer reuniones con empresarios del turismo, con mandatarios, con embajadores, y promocionar Pinamar verdaderamente. El trabajo que hace una embajada en otro nivel, si querés, más pequeño, hay que hacerlo desde la Casa de Pinamar, en contacto con la Secretaría de Turismo, en contacto con un ente mixto de turismo, donde puedan participar todos los sectores turísticos de acá de Pinamar. Vos sabés que por estos días el Ejecutivo Municipal está en una controversia muy fuerte con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar. Esto tiene que ver con el atraso en el pago de haberes, que se está dando ya como algo recurrente. Estamos hablando de prácticamente, de acuerdo a lo que dijo el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar la semana pasada acá, es una constante que viene desde el año 2019. Hubo momentos en la pandemia que hubo dificultades con el pago del sueldo, y bueno, esto lo hemos vivido en este último mes, ¿no? Donde prácticamente le depositaron 170.000 pesos y el resto se abonó posteriormente. Ahí, mala administración, ¿cómo ves el tema de los recursos? ¿En mala administración no alcanza el dinero o cuál es el problema para haber llegado a este estado de situación en Pinamar? Siempre pongo el mismo ejemplo, a mí me gusta graficarlo de esta manera. Somos 20 para comer un asado, sale 100 pesos por persona, pagamos los 20, ponemos los 100 pesos por persona. Resulta que después vamos al asado 5 nada más, ¿no? O sea que debería alcanzar, debería sobrar, y no alcanza el asado. Pagamos 20, vamos 5 y hay asado para 2, ¿no? Entonces, vos decís, che, el cálculo está bien hecho, los recursos están, todos pagaron, no es que pagaron pocos, muy poco, entonces no alcanza, todos pagaron, ¿por qué no alcanza? Así de simple es. Entonces, Pinamar tiene una capacidad habitacional ociosa enorme. Hay una cantidad de propietarios no residentes enormes que pagan lo mismo que paga vos, que pago yo, que pago Olivier, ¿no? Todos aportan, pero no te usan el hospital, no te usan las calles, solamente las usan en un tramo una vez al año, durante 3 meses, ¿está bien? Pero digamos, el resto del año somos 50.000 habitantes los que realmente utilizamos la ciudad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Otras municipalidades donde tienen 500.000, 400.000 habitantes, 600.000 habitantes, tienen la misma o menos cantidad de empleados públicos por persona
que nosotros. Entonces, ha crecido mucho la planta municipal. Hoy la tenés que sostener, porque el empleado municipal hay que cuidarlo, tenés que ver de qué manera esa persona se siente contenida, contenta y bien paga. Entonces, si vos aumentaste la planta municipal porque creíste como decisión de gobierno que era necesario, bárbaro, te tenés que hacer cargo. Y es lo que no están haciendo ahora, lo que no está haciendo este gobierno, claramente. Si no, no habría tal descontento. Te voy a anticipar, seguramente a lo mejor lo tenés en perspectiva, esto que va a pasar en los próximos días. Bueno, este fin de semana el Consejo Deliberante aprobó en la última sesión un incremento, no un incremento, sino se autorizó al Departamento Ejecutivo a solicitar a entidades bancarias adelantos transitorios en cuenta corriente porque no alcanza la guita. Pero paralelamente también, más allá de que el intendente estuvo la semana pasada acá y le preguntamos sobre el nivel de cobranza y dijo que había mejorado, incluso que estaba no solo como estaba históricamente, sino que había mejorado un poquitito, pero llamó poderosamente la atención que en el entretanto se presentó y se aprobó en el Consejo Deliberante devengar sobre los vencimientos de aquellos que no pagan las tasas sin necesidad de ningún tipo de interpelación alguna, un interés resarcitorio mensual compuesto equivalente a la tasa nominal activa mensual que al primer día de cada mes percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el descubierto en cuentas corrientes comerciales en pesos con acuerdo preferencial. Es mucha guita lo que estamos hablando porque es casi, te diría, confiscatorio. Tasa activa, plantea. Sí. El gobierno no es un banco, no presta plata. Entonces la tasa activa puede estar justificada para un banco porque genera intereses, tiene un movimiento que labura con eso distinto a un gobierno municipal. Te diría que es hasta confiscatorio que el gobierno plantee eso. Está ¿no? aprobado. Te digo que fue aprobado. Bueno, La semana pasada del Consejo Deliberante. Sí. Supuestamente hubo 5 concejales, los del Frente de Todos, que dijeron que no, pero bueno, viste, tiene mayoría y se aprobó esto. A mí me pareció, porque la gente, viste, Martín, vos estás mucho en la calle, recién hablabas con gente que también tiene las patas en el agua cuando llueve, y seguramente debes haber percibido que hay muchísima gente que le cuesta llegar a fin de mes. Y a lo mejor lo primero que se resiente en esa gente que viene mal es el impuesto. Es el impuesto de la tasa, ¿no? Y es confiscatorio y realmente hasta temerario, diría yo, accionar sobre esa gente porque la va a poner en un estado de situación contra la espada y la pared si no pueden pagar, ¿no? Sí, hay casos de estudio a nivel internacional en donde te demuestran, hay una curva, hay un eje cartesiano que demuestra que a mayor presión impositiva, menor cobrabilidad. Entonces yo no sé hasta qué punto, si hicieron ese cálculo, a ver cuál es el punto óptimo de presión impositiva, pero me parece que va a ser contraproducente, porque aparte, fíjate lo que ocurre, si vos no pagás la tasa, se te acumula. Se te acumula, te terminan iniciando un juicio de apremio en la justicia de paz. El juicio de apremio es un tipo de proceso tendiente a cobrar esa tasa impaga, ¿no? Es como un juicio ejecutivo, como si te ejecutaran un pagaré o un cheque o cualquier título ejecutivo, ¿no? La tasa impaga, certificada, es un título ejecutivo. Bien, están ahí durmiendo los juicios ejecutivos por apremios. Después la municipalidad los deja ahí con sentencia, tramitan, después tenés sí la posibilidad de cobrar la tasa, el interés que plantea el Código Civil y Comercial, que ese sí es altísimo, pero ya lo tenés en el Código Civil y Comercial de la Nación. No tenés que fijarlo vos mediante ordenanza. Lo que tenés que hacer es hacer el juicio, tener una presión desde ahí, sí, y después no se ejecuta. Esos juicios no terminan, esas ejecuciones no terminan en nada. O sea, si vos no pagás, no termina en nada. No te rematan la propiedad, no termina en nada. Entonces, la parte no es congruente porque básicamente si decís que se mantiene la alta, porque es una de las municipalidades que tiene más alta recaudación, totalmente. El porcentaje, y aparte que se aumentó ese porcentaje, o sea, decís estoy cobrando bien, ¿por qué estoy mandando una ordenanza que castiga al que no paga? Si el que no paga es muy poquito
Y aparte, si no pagas por algún motivo realmente de economía familiar, ¿no? Claro, Porque la excusa, yo lo escuché en sus argumentos al intendente, y él decía que es porque no llega la inflación, porque hay un cálculo con lo que da la inflación que ellos no tuvieron en cuenta. Bueno, tendrían que haberlo tenido en cuenta, pero más allá de eso, hay municipios que tienen una tasa, un índice de cobrabilidad bajísimo. Sí. ¿No? Del municipio del conurbano, que tiene un índice del 20%, Sí, 19%. sí. Nosotros tenemos arriba del 70%. Sí, sí. Entonces, O sea, con el 70 le hace ruido que no. Como que te encaprichás que quiero que paguen todos, ¿viste? Pero están pagando el 70%, es una animalada. Por un lado, puede ser que no te dé con la inflación, pero por otro lado tenés mucha gente, como dije al principio, que no vive acá, que aporta. Sí. Entonces, Igual de todas maneras, este desfasaje financiero que hoy por hoy tiene el municipio, yo te estoy anticipando, probablemente estás en conocimiento de esto, porque justamente mañana lo tenemos invitado aquí al secretario de Hacienda en la radio, con él vamos a estar dialogando también, porque bueno, hoy por hoy el valor del módulo es 81,50 y lo que, bueno, va a haber llamado de contribuyentes para trabajar en el tema, porque lo que se pretende ahora es 90 pesos en julio, 99 pesos a partir de septiembre, 106 pesos a partir de noviembre, creo que si mal no estoy leyendo, y 110 pesos finalmente va a quedar en diciembre. O sea que se va a ir de 81,50 en diciembre a 110, según lo que dijo el intendente municipal en la nota que vos me decís que escuchaste. Justamente una de las alternativas es terminar con la deuda flotante y dejar el municipio ordenado para las nuevas autoridades, ¿no? bueno, esperemos que puedan dejarlo ordenado. No sé si aumentar un 25% las tasas es la forma, pero bueno, Para vos tendrán que hacerse cargo de la forma de administrar que tienen. Pasa por los ingresos, este déficit que tiene hoy por hoy el municipio pasa por los egresos. Por la administración. Por los egresos. Es cómo administrás vos el dinero que tenés. O sea, no, a mí no me cierran las cuentas, de verdad te digo, porque si vos me decís, no, mirá, tenemos una cantidad de obras públicas en ejecución bárbaras que sacamos de nuestros propios recursos de libre disponibilidad, te digo, bueno, está bien. Ahora, no veo tampoco obras, Sí. no veo otro gasto. Aparte, convengamos que todo lo que pidieron, esto por su mayoría propia que tienen, el Consejo Deliberante se lo dio. Se lo otorgó todo, O sea que cada aumento que tuvieron. Ni una sola quita. No. Ni una sola quita ahí. No. O sea, hay mala administración indudablemente. Sí. Sí, Se sí. ve, se nota en la calle, lo nota el empleado municipal que tiene que ver su sueldo impago o pago de manera gradual. Sí, no, son 9.000 millones el presupuesto de la municipalidad, poco más, poco menos. No sé cómo estará Villa Gesell, que podríamos hablar de un municipio más o menos paralelo, un municipio turístico con más territorio, con más gente. Me parece que con menos presupuesto. Vos sabés, invitamos justamente al intendente de Villa Gesell, Sí. uno de los temas que odioso las comparativas, pero a veces necesarias también, ¿no? Gesell no, habría que ver bien, no recuerdo, pero no recauda lo mismo que Pinamar, recauda menos. Sí. Recauda menos. Paga los Tiene sueldos. otras tasas, no tiene problema. Bueno, Tiene problemas como Tiene todo sueldos municipio, más bajos, sí. pero yo Sí, los sueldos- no veo a los municipales reclamando como acá. no, básicamente Pinamar tiene uno de los sueldos más altos, tiene el sueldo más alto realmente de toda la provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios y casi del país. De hecho, hace un par de años, no sé actual hoy, pero hace un par de años el sueldo del intendente era mayor que el del presidente de la Nación. Y creo que hay diferencia de responsabilidades, ¿viste? Sí, sí, tal cual. No te quiero decir a vos que te postulás como intendente, No, pero no. digamos, hay diferencia. No sé cómo medir eso realmente, pero Eso es una realidad, viene de la LOM, viene del año 58, la ley es muy vieja, y viene de un sueldo ingresante demasiado alto, muy alto, que distorsiona absolutamente todo. ¿alto en función de qué? ¿Eh? ¿Alto en función de qué? ¿De lo que cobra otro? No. O sea, supuestamente, Porque alto en función de qué. partamos de una base que a lo mejor... Yo quiero que el empleado, perdón, pero lo digo porque yo quiero que el empleado cobre lo más que pueda cobrar, que se pueda. Entonces, ojo con este discurso, no sé para dónde va, pero no le vamos a echar la culpa a los municipales por lo que cobran. No, yo
Yo creo que la cuestión está por yo tengo cómo... para dónde va, porque en realidad, si no entramos en lo que decía Pedro Elizalde, que decía, tienen los sueldos más altos porque son los mejores de empleados que tenía el país, ¿viste? ¿Te acordás? Son los mejores, tienen los sueldos más altos, lo decía Elizalde cuando era intendente. ¿A dónde voy con eso? Básicamente, que se distorsiona, y yo quiero separar, lo que yo estoy hablando es de la parte de funcionarios, intendentes respecto a los empleados. Simplemente están atados en su base porque el sueldo del intendente está atado al sueldo del Cuanta más planta ingresante. política vos tengas, Al sueldo más del ingresante, cobran. al sueldo del ingresante. Sí. No quiero hacer una separación, ¿se entiende? Entre lo del empleado municipal y lo que es los funcionarios. la planta, sí, política. Sí. La planta política. Sí, sí, tal cual, ahí está, ahí te Entonces, entendí. esa es la diferencia. Sí, sí. Como la planta política, por la ley orgánica de municipalidades del año 58, lo ata al sueldo del ingresante, te estoy diciendo, el sueldo del ingresante habría que poner una categoría interior, preingresante, aspirante, como lo quieras llamar, baja, que no va a afectar al sueldo de los municipales, pero sí va a afectar al sueldo de la planta política. Podría pensarse, sí. O que no aumente, cuidar que no aumente tanto la planta política. También. Por supuesto, o sea, yo te voy a dar un ejemplo Pero está con bien, nombre y sí. apellido, ¿puede ser? Me acuerdo... ¿Te haces cargo vos? Yo me hago cargo, por supuesto. A esta altura. A esta altura, ¿no? Claro. Un enemigo más no. Hace unos años me acuerdo que voy a la Secretaría de Deportes, que estaba en el Polideportivo, y la oficina era muy reducida, muy chiquitita, y en realidad si entraba uno más tenía que salir uno, o sea, no había forma. Sí. Eso era un departamento, que era el Departamento de Deportes. Posteriormente lo ascienden al nivel de Secretaría de Deportes. Yo creo que si vos, como el lugar físico era el mismo, si vos te sentás ahí en ese escritorio chiquito, en ese cuartito chiquito, y decís, ahora esto es una secretaría, que tiene que tener su secretaría o tiene que tener otra estructura, te tenés que dar cuenta que hay algo que está mal. O sea, el cargo que vos tenés, o sea, por el cual te elevaron, es demasiado respecto a la estructura que vos tenés. Bueno, yo creo que la orgánica municipal es la que está distorsionada. Ahí van los cargos políticos. La orgánica municipal está distorsionada. Coincido en parte con eso, sí, sí. O sea, Es uno de los problemas. Vos como persona, como cualquier ciudadano, si vos estás en un lugar y te das cuenta, yo soy el secretario de Deportes y tengo una persona a cargo y tengo 3 metros o 4 metros cuadrados de oficina, me tengo que dar cuenta de que no es una secretaría de deportes, es un departamento de deportes. ¿Te vas a manejar de la misma manera con la planta política? No, claramente no. Y la orgánica, porque la orgánica municipal está aprobada, ¿no? Es enorme la orgánica. Es más, hay algunas secretarías que ni siquiera entendés para qué están, ¿viste? O sea, con el nombre propio, ¿viste? Que tienen, no los entendés. Eso, ¿cuál sería tu visión o tu plan? Bueno, primero que nada, al entrar a la municipalidad, cualquier intendente lo primero que debe hacer es una gran auditoría de todos los sectores. Esto va a incomodar a un montón de personas, pero es lo que hay que hacer. Hay que rever bien cómo se está trabajando dentro de la municipalidad, cómo se está gastando ese dinero y cómo hacemos para, en todo caso, agrandar las estructuras que necesitan ser agrandadas. Te voy a poner otro ejemplo, si me permitís. Sí. El hospital. La gente, el empleado municipal se choca dentro del hospital, no entran. Entonces vos decís, hay muchos empleados. No es que hay muchos empleados, el hospital es chico. Entonces tenés que rever esa estructura y al rever la estructura entera tenés que ver cómo asignás ese recurso humano, ¿no? Para que trabaje mejor, con mejor espacio, y cómo te haces de otros fondos también para poder construir el hospital, para poder llegar a fin de mes. Hay un montón de formas de ampliar también la recaudación de la municipalidad que no necesariamente tienen que ver con cobrar más impuestos, elevar la presión impositiva. Hay cantidad de fondos que se pueden ir a buscar tanto a provincia, a nación, que no se están buscando. Hay cantidad de fondos subsidiados a bancos de inversión y bancos internacionales
con tasas irrisorias, porque son para el desarrollo, ¿no? El BID, por ejemplo, toda esa gestión que significaría un cambio rotundo en las arcas municipales no se hace ni se está haciendo, ni se está pensando. Otros municipios lo hacen. Sí, hay una ¿no? realidad con respecto, ya que tocaste el hospital, que es que desde la época de Curto, o sea, que yo recuerdo y anterior habrá sido también, Sí. el hospital, la plata que se fue invirtiendo en el hospital, en alguna época, en algún programa lo llevé la cuenta, se hizo la planta de oxígeno, se hizo los techos se hicieron hace pocos años, se agrandó hemoterapia, la parte de la morgue, o sea, se fue girando, le sacaron espacio al centro de jubilados. Bueno, en definitiva, nadie se da cuenta que si sumás todo lo que se invirtió ahí, es más caro que hacer un hospital. Es como arreglar el Renault 12. Es como Todo el tiempo, ¿no? Está el mecánico, ¿no? ¿Estás a pata? Sí, estoy a pata, mirá, no puedo, porque tengo que estar el mecánico. Pero no estaba la semana pasada, sí, la semana pasada estaba en el mecánico. Es arreglar el Renault 12. Es que y es imposible, o sea, pero Claro. nadie se dio cuenta todavía, los ejecutivos que fueron pasando, que era más barato hacer un hospital nuevo. Era más barato hacer un hospital nuevo. Evidentemente no. Pinamar tiene una infraestructura preparada para 6.000, 10.000 habitantes, como éramos en principio de los 90, y hoy somos más de 50.000 personas, y de día debemos transitar muchos más. Porque viste que Viene toda la gente de... nosotros, claro, viene gente de Marea, viene gente de Gesell, viene gente de Costa Esmeralda, a su quehacer diario acá en Pinamar. Claro. Ojo con eso también, porque no es solamente la cantidad de gente que vive, Sí, 40.000 somos. sino los que vienen a trabajar. 89 somos, ¿no? En Pinamar, de acuerdo al último censo que se publicó, pero indudablemente debe venir mucha gente. Que siempre es más. Mariaga, sí, esto es indudable. Queda mucha tela por cortar, seguramente te vamos a invitar de vuelta, son 11:45 de la mañana. Y aquí estaré. Charlando un rato largo, ¿no? Es interesante todo lo que estás planteando, queridísimo amigo, seguramente vamos a tener otras charlas, porque lo importante justamente es que la comunidad, tanto el próximo 10 de agosto, 13 de agosto, 13 si no me equivoco. perdón, Sí. determine cuál es el mejor candidato en el frente de todos, también en otros espacios, y bueno, la política y la democracia siempre da otra oportunidad, ¿no? Para cortar y dar de nuevo, y ojalá que sea lo mejor en esta oportunidad. Te vamos a invitar nuevamente. Me gustaría que digas también, usted tiene una sede ahí en Internet, ¿no? En España sería... En España, En España, sí, España sí, y Dante, en la esquina de España y Dante, nosotros abrimos de lunes a viernes, Eso. de 13 a 18 horas. Ahí está el equipo, hay un equipo de mujeres trabajando, son entre 5 y 10 mujeres que siempre están para tratar de escuchar y resolver los problemas que se puedan resolver de la comunidad en general, del barrio. ¿Está bien? Obviamente casi siempre viene gente que está más cerca, pero recibimos personas de Pinamar. Sí, veo movimiento. Hay mucho movimiento, mucha gente va, necesita ser escuchada. Hay que retomar eso, a ver, lo que es militancia, y con esto cierro, Angelito, vos te estabas despidiendo y yo arranqué de vuelta. Pero antes, las unidades básicas, ¿no? El PJ, como institución, tenía abierta su unidad básica a la gente y se realizaban infinidad de tareas, de actividades, había boxeo, había lectura, había qué sé yo, un montón de cuestiones que hoy no se están haciendo. Nosotros estamos tratando de volver a eso porque la unidad básica era un poco el corazón del barrio y se hacían un montón de actividades ricas para generar cosas para la gente, ¿no? Básicamente. Un poquito estamos retomando esa idea justicialista, nada más. Ojalá. Bueno, en la próxima entrevista seguramente vas a tener definida también los concejales o la línea quienes te van a acompañar, ¿no? Seguramente, estamos en eso. Están en eso discutiendo. Arduo trabajo. Y vamos a estar cerca del 24 de fecha de cierre. Así De que- fecha de cierre, y acá estaré. Bueno, Dale. muchachos, gracias por la entrevista, muy Gracias. cómodo, Gracias muy por interesante. Muchísimas gracias por acercarte. Allí lo teníamos, doctor Martín Porretti, precandidato